迎你们. Nuevamente les damos la bienvenida a otro video de Chino para Todos. De nueva cuenta, les traemos un video en el que explicamos algunas expresiones básicas en chino. En esta ocasión hablaremos de cómo preguntar y declarar el nombre y el apellido. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de vocabulario y gramática, vale la pena comentar algunos aspectos culturales importantes relacionados con los nombres y apellidos en chino. Y es que resulta útil asegurarnos primero de despejar algunas dudas que probablemente tengas con respecto a los nombres y apellidos en chino. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que hacen los nuevos estudiantes es, ¿cuál sería la traducción de mi nombre a chino? Justamente podemos empezar tratando de responder a esta pregunta. ¿Cómo se pueden traducir los nombres del español al chino? En principio podemos decir que no existe algo así como una traducción de un nombre occidental al chino, por lo que en el sentido estricto, esta sería prácticamente inviable. Y es que sencillamente el chino es una lengua sino-tibetana. Funciona de manera muy diferente a las lenguas indoeuropeas como son el español, inglés, portugués, alemán, etc. Si bien es cierto que algunos nombres en español, por ejemplo, tienen sus equivalentes en inglés, francés, alemán, italiano, hebreo, etc., en el caso del chino, esto prácticamente no se da. Entonces, ¿eso quiere decir que cuando una persona china nos pregunta nuestro nombre, solo podemos responder con nuestro nombre en español? Un nombre que muy probablemente se le hará muy difícil de pronunciar y recordar. No necesariamente. Y es que tenemos una alternativa que en principio puede resultar bastante útil, y es hacer una conversión fonética de nuestro nombre al chino. Esto es, en esencia, buscar sonidos entre los fonemas del chino que se asemejen a aquellos que componen nuestro nombre en español. Al encontrar sonidos en chino semejantes a los de nuestro nombre en español, obtendremos un nombre que tendrá una pronunciación semejante al original. Y además, también podremos encontrar caracteres que correspondan a estos fonemas chinos. Y entonces tendremos una forma de escribir ese nombre en chino. Desde luego, debemos tener presente que ese no es un nombre chino. Es solo una forma de representar nuestro nombre con los sonidos y caracteres del chino. No puede ser realmente un nombre chino, pues no cumplirá con la estructura típica de los nombres y apellidos en lengua china, de lo cual, por cierto, hablaremos un poco más adelante. Aún así, es en principio bastante práctico, pues podemos presentarnos con las personas chinas con un nombre que ellos podrán pronunciar, escribir, entender y recordar. Ahora, si te estás preguntando cómo puedes hacer para obtener una conversión fonética de tu nombre, te podemos decir que no te preocupes. Es muy sencillo. Pues existen algunas páginas en Internet que ya han recopilado enormes listas de nombres occidentales y sus equivalentes en conversión fonética del chino. Incluso te indican cuáles son los caracteres que corresponderían a esa pronunciación para que también puedas escribir tu nombre en chino. Basta con que escribas una frase como nombre en chino en un buscador de Internet y seguramente te aparecerán algunas páginas que te darán esta opción. Aquí te mostramos algunos ejemplos. Solo recuerda que no es algo que de algún modo sea estricto, formal u oficial, por lo que pudieras tener varias opciones válidas para un mismo nombre. Hace un momento decíamos que nombres como María o Manuel no pueden ser nombres chinos, es decir, nombres que suele utilizar una persona nativa, ya que la estructura de un nombre chino y un nombre occidental es diferente. Bien, veamos entonces cuál es la forma que tienen los nombres y apellidos en chino. Lo primero que hay que aclarar es que no es el nombre, sino el apellido, lo primero y lo más importante para referirse a alguien en chino. De hecho, el término común para referirnos a estos datos de identidad de las personas es Xinmian, en donde justamente la primera sílaba, Xin,
significa apellido, mientras que la segunda sílaba, Ming, significa nombre. Literalmente, entonces, podemos traducir Xin Ming como apellido y nombre, y casi siempre este será el orden en el que los encontramos. Cuando una persona china se presente con nosotros, seguramente nos dirá primero su apellido y luego su nombre, aunque no es para nada raro, especialmente en el ámbito laboral, que tratemos a alguien solo por su apellido, seguido de algún título relativo a su cargo u ocupación. Por ejemplo, maestro Wang, gerente Ma, director Sun. También vale la pena señalar que las personas chinas acostumbran usar un solo apellido, el cual comúnmente será el apellido paterno. Además, como ya habrás podido notar de los ejemplos anteriores, los apellidos son muy cortos. La inmensa mayoría están conformados por una sola sílaba. Solo unos cuantos apellidos poco comunes serán de dos sílabas. Tampoco presentan una variedad muy grande, pues aunque se estima que existen unos 2.000 apellidos chinos para los descendientes de la etnia Han, casi el 90% de la población tendrá uno de solo 100 apellidos diferentes. Más aún, únicamente son 20 apellidos diferentes los que encontramos en un 50% de la población china. Aquí te mostramos los más comunes: Wang, Li, Zhang, Liu, Chen, Yang, Juan, Chao, Wu y el apellido Zhou. Aquí te mostramos ahora también algunas traducciones literales curiosas de apellidos chinos comunes. Está, por ejemplo, Pai, cuyo significado es color blanco. Está Cao, que significa alto. Qian, podemos traducirlo como campo de cultivo. Ma significa caballo. Huang es el color amarillo. Si es el verbo practicar. Hua es elegante o flor. Lin significa bosque y xie podemos traducirlo como agradecer. Bien, continuemos ahora con los nombres de las personas chinas. ¿Cómo son los nombres chinos? Pues si comentamos que los apellidos son muy cortos, los nombres no son muy diferentes en este sentido. Prácticamente todos los nombres chinos tienen una extensión de una o dos sílabas, es decir, uno o dos caracteres. Si bien los nombres de una sola sílaba suelen ser algo más comunes entre las mujeres y los de dos algo más comunes entre los hombres, tampoco hay ninguna regla estricta al respecto. Desde luego, hay sinogramas más enfocados a nombres de mujeres y otros más dirigidos a nombres de hombres. Pero también hay nombres, digámosle así, de género neutro. Aquí podemos ver algunos caracteres comunes en nombres de mujeres y otros comunes en nombres de hombres. Puede verse que en nombres de mujeres encontramos caracteres con significados como hermosa, virtud, brillante, tranquilo, elegante, orquídea, etc. Mientras que en los nombres de hombres encontramos palabras con significados como grande, guapo, fuerte, poderoso, ejército, esplendor, etc. Ahora ya podemos ver algunos ejemplos de nombres completos de algunas personas chinas bastante conocidas. Recordemos que el primer sinograma o carácter es el apellido y los siguientes, ya sea uno o dos caracteres, son el nombre. Por ejemplo, Hua Mulan, quien es conocida por ser una heroína legendaria de la antigua China. Mao Zedong, el primer presidente de la República Popular China. Deng Xiaoping, líder supremo y arquitecto de las reformas de apertura económica. Ma Yun, fundador y presidente del grupo Alibaba. Liu Yifei, actriz que interpretó a Mulan en la película live action de Disney. Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China.
Notamos que todo el nombre con el apellido es de solamente 2 o 3 sílabas. Y justamente por eso comentábamos que una conversión fonética de un nombre occidental, como lo es Malilla, no podría adecuarse a la estructura de un nombre chino, pues tendríamos 2, 3 o incluso 4 sílabas. Y eso solo de uno de nuestros nombres, sin mencionar nuestros apellidos. Ahora bien, si deseas tener un nombre estilo chino, te sugerimos acercarte a tu profesor o algún amigo nativo de confianza, a fin de seleccionar adecuadamente los caracteres que conformarán este nuevo nombre. Bien, pues ahora sí hablemos de cómo se pregunta y declara el nombre y el apellido en chino. Empecemos por este último, el apellido, pues ya decíamos que es lo primero y lo más importante. Para ello, típicamente tenemos dos preguntas comunes. La primera es la expresión Nin Kui Xin, que podríamos traducir como su noble apellido, pues la palabra Kue equivale al adjetivo noble o distinguido. Y ya habíamos comentado que Nien se puede traducir como usted, mientras que Xin es la palabra apellido. También puede reemplazarse Nien por ni, es decir, cambiar usted por tú, para darle un aire más informal. Para la otra pregunta, por el apellido, vamos a recurrir por primera vez a un nuevo tipo de palabra. Hasta ahora veníamos haciendo preguntas con la partícula interrogativa ma, pero en esta ocasión necesitaremos de otro elemento, un pronombre interrogativo. Este pronombre representa una cosa u objeto desconocido, por lo que podemos usarlo para preguntar por este tipo de elemento. Se trata del pronombre interrogativo 什么, el cual podríamos traducir como ¿qué? Tenemos que hablar entonces sobre la gramática de la pregunta con el pronombre interrogativo 什么. Como decíamos, este pronombre representa un objeto desconocido o indefinido. Por ello, podemos usarlo en aquellas situaciones en las que deseamos preguntar por el objeto de la oración. Ya hemos comentado la forma básica de la oración de predicado verbal: sujeto más verbo más objeto. Podemos observar que el objeto ocupa la última posición. Esta sería la misma posición que ocuparía 什么 en la oración, pues aunque representa un objeto indefinido, se le puede considerar el objeto de la oración. La pregunta típica con el pronombre interrogativo 什么 tendría entonces la estructura sujeto más verbo más 什么. De esta situación podemos deducir un principio que usaremos para todos los pronombres interrogativos. A diferencia de lo que ocurre en español o inglés, en chino, el pronombre interrogativo no tendrá un único lugar específico en la oración, sino que dependerá del tipo de elemento que el pronombre esté representando. Esto lo veremos con más detalle en videos posteriores. Por lo tanto, la segunda pregunta por el apellido quedaría de la siguiente manera: 你姓什么? Y podríamos traducirla literalmente como ¿tú apellidarte qué? Notemos que en este caso también estamos usando la estructura sujeto más verbo más objeto. Solo que en este caso, sin no sería el sustantivo apellido, sino el verbo equivalente a apellidarse. Recordemos que en chino este fenómeno de una palabra que pueda tener varias funciones diferentes es bastante común. Ahora bien, ¿cómo se responde a las preguntas por el apellido? La respuesta es muy simple. Para responder a cualquiera de las dos preguntas, usaremos nuevamente la oración verbal básica sujeto, verbo, objeto. El sujeto sería 我, es decir, yo, si estamos hablando de nosotros mismos. El verbo será nuevamente 姓 y el objeto será el apellido. En nuestro caso, el apellido en la lengua original, esta vez sin necesidad de algún intento de traducción o conversión fonética. Por ejemplo, 我姓 Hernández o 我姓 Pérez.
Para personas chinas tenemos, por ejemplo, 我姓王 o 我姓Liu. Notemos que el hui, adjetivo noble de la primera pregunta, ya no se usa al responder, pues sonaría algo presuntuoso por parte de la persona que responde. Pero podríamos usar cui si le anteponemos el término mien, diciendo mien cui xin, pues esto se traduce modestamente como mi nada noble apellido es. Pasemos ahora a la pregunta por el nombre. Para esta pregunta también podemos tener más de una opción válida. Sin embargo, vale la pena tener presentes tres cuestiones. Número 1. Seguiremos usando la oración verbal sujeto más verbo más objeto. Número 2. Seguiremos usando el pronombre interrogativo 什么 en la posición del objeto, es decir, después del verbo. Y número 3. Las palabras clave que estaremos encontrando en estas preguntas serán el verbo 叫, que podemos traducir como llamarse, y el sustantivo 名字, que podemos interpretar como nombre. Teniendo en cuenta estos tres puntos, veamos ahora las expresiones más comunes que se usan para preguntar por el nombre en chino. Número 1. 你叫什么? Número 2. 你叫什么名字? Y número 3. 你的名字叫什么? En los tres casos usamos la forma sujeto-verbo-objeto. Usamos también el verbo 叫, llamarse, y de igual manera empleamos la forma típica de la pregunta con el pronombre interrogativo 什么 funcionando como objeto. Sujeto más verbo más 什么. Solo en el segundo caso agregamos un elemento adicional después de 什么. Este elemento es un tipo o categoría de objeto. En ese caso, la categoría lógicamente es nombre, pues es por el tipo de objeto por el que estamos preguntando. Esto se hace para lograr que la pregunta sea algo más específica. Tenemos entonces la variante sujeto más verbo más 什么 más categoría de objeto. Finalmente, ¿cómo responderíamos a la pregunta por el nombre? Pues una vez más usaremos el modelo sujeto más verbo más objeto. De hecho, la respuesta a la pregunta por el nombre tendrá la misma forma que la respuesta del apellido, solo que reemplazaremos el verbo xin, apellidarse, por el verbo 叫, llamarse, quedando entonces sujeto 我, verbo 叫, y el objeto será nuestro nombre. Es decir, por ejemplo, 我叫 Carla. Yo me llamo Carla. Aunque también podríamos usar esta misma estructura para responder o declarar el nombre de otras personas. Por ejemplo, 他叫 Guillermo. Él se llama Guillermo. En el caso de personas chinas, habíamos comentado que no se usará el nombre solo, sino que deberá ir acompañado por el apellido, el cual se mencionará primero. Por ejemplo, 我叫王菲 o 老师叫刘丽佳. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Es una buena cantidad de información, pero esperamos que resulte de tu interés y que sea lo suficientemente clara. Por último, te recordamos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, actives las notificaciones y nos sigas en Instagram, Facebook, TikTok y especialmente en nuestra nueva cuenta en Kawaii. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.